Hacemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a vuestros padres que la notificasen a sus hijos, para los que sepan la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de la obra de Dios, y que guarden su mandamiento. Es palabra del Señor. Tomen asiento, hermano. Alabado sea el Señor. Aleluya. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. A su bendito nombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios, hermano. Hermanos, queremos tratar en este día, a través de la palabra de Dios. La Biblia nos habla en el libro de Génesis, capítulo 1, el versículo 26 al 28. Vamos a lecturar ahí. A ver, todos estén en la cita. Vamos a hablar a través de la luz de la palabra. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Jehová, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias de toda la tierra y todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Amén. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano, cuando la Biblia dice que Dios, cuando creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Dice que lo hizo al hombre señorear sobre todas las obras que Dios había creado, sobre los peces del mar, las aves, las bestias de la tierra, sobre todos los árboles del campo. Le dio todo al hombre para que él tenga, hermano, la potestad, aleluya, de tener, hermano, que servirse lo que su Dios, su Padre, lo había dado para servicio del hombre. Pero a través de esto Dios también le puso ley. Le puso, dice, estableció en testimonio en Jacob y le puso una ley en Israel. La Biblia nos habla que dice que los cielos, la tierra y todo lo que ha sido creado fue hecho por Dios, por Él y para Él. Nada de lo que nosotros podemos ver aquí fue hecho por sí solo, sino porque fue creado por Dios, por Él y para Él, para su gloria. Amén, gloria a Dios. De tal manera que dice la Biblia que con sabiduría Dios fundó los cielos y la tierra y lo afirmó sobre sus 4 ángulos y estableció leyes a la naturaleza también, al fin de que el mar no se saliese de su límite, y todas las atmósferas y todas las cosas creadas por Dios se sujetaron a la ley divina de Dios. Por eso hay un pasaje bíblico que nos habla, dice que los cielos cuentan su gloria y la tierra anuncia el firmamento, la obra de sus manos. Sí. Un día lo admite palabra a otro día. Les estuve diciendo, el día de hoy día se termina y falta muchas cosas que terminar hoy día. Le dice al día de mañana, tú lo continúas lo que faltó hoy día. Todo está creado por Dios en un orden. Todo está creado por Dios en una forma obediente a su poder, a su divina majestad del Señor. Que nada lo que se ha creado pueda pasar de su límite, sino que todos obedecen a su creador. Amén. Oh Dios, aleluya. Amén, hermanos. Escuchen bien. Entonces, cuando se habla de la conciencia, cuando dice el libro de Oseas,
mi nación santa, mi nación que le ha apartado de todas las naciones, de todos los pueblos, para anunciar las virtudes de Cristo, para que en ellos se vea la gloria del Dios Padre, se perdió porque le faltó conocimiento. Pero queremos entender en la palabra. A ver, hermanos, quiero entender en la palabra. Estamos en sana doctrina. Yo les voy a preguntar. Y no solamente vamos a llegar con esta palabra en nuestro país, sino al mundo entero, para que nuestros hermanos de la fe también lleguen, hermano, a entender lo que es realmente la palabra de Dios veraz, verdadera. Y Dios nunca puede fallar a su palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Escuchen bien. Bendito sea el nombre del Señor. Es que dice la Biblia que le faltó conocimiento, y por haberle faltado el conocimiento, mi pueblo se perdió. Vamos a ir a la doctrina. Estamos entrando a la palabra, estamos saboreando, estamos escudriñando, sacando la esencia de la palabra de Dios. ¿Cómo es que le faltó conocimiento? Si la Biblia dice que Dios lo creó al hombre a imagen y semejanza, a la imagen y de semejanza de Dios lo creó varón y hembra. Dice la Biblia que Dios lo creó al hombre, hermano, un hombre entendido, sabio, un hombre como Dios, santo como Dios era santo. Sino que el hombre perdió el conocimiento por cuanto dice la palabra del Señor que dejaron la luz del conocimiento y entraron a las tinieblas, que es el pecado. Y por ese pecado el hombre ha tenido, hermanos, aleluya, escuchen bien, de perder la dirección de Dios y compararse como si fuese, hermano, una creación, así como el animal irracional que no tiene conocimiento. Por eso dice la Biblia, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios por la mentira. O sea que está dando a entender, hermano, de la simiente de hombre se hicieron simiente de ¿qué? De animal. Se hicieron de simiente de hombre, se hicieron simiente de animal. Y en sus propios errores caminaron, en sus propios caminos, y perecieron. En sus pecados murieron. Hermano, ustedes se imaginan que estamos hablando pluralmente de toda la creación de Dios. Por supuesto. Si todos los hombres en la tierra obedecieran a la ley de Dios, sería hermoso. Pero si los hombres que no conocen a Dios desobedecen la ley de Dios, mucho peor castigo a aquellos que, conociendo nosotros la ley de Dios, lo ponemos en poco la palabra del Señor. Amén. Amén. Que nosotros, conociendo la ley de Dios, no tenemos en poco la palabra de Dios. Por eso escúcheme bien, Santiago está diciendo no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios un día nos va a pedir cuenta a nosotros. Por eso dice la palabra del Señor, yo no he venido a juzgarles a ustedes. Hay alguien quien les va a juzgar. La palabra les va a juzgar. La palabra, porque escrita está en mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Quitaron la ley de Dios y establecieron su propia ley, su propio camino, su propio pensamiento, su propio parecer. Por esto, hermano, alabado el nombre de Cristo, dice que el hombre ha entrado a una maldición. Hablamos del hombre plural, de toda la creación humana. El hombre entró a una maldición por haber dejado la ley de Jehová, la ley de Dios. Entró a una maldición. Pero de esa maldición Dios saca, hermanos, que lo estábamos diciendo, del pueblo de Sed, saca una nación, un pueblo, para cortar esa maldición, para que esa nación herede una bendición.
que sea bendita entre todas las familias de la tierra, entre todas las generaciones. Pero a pesar que Dios había escogido este pueblo, la Biblia nos habla que este pueblo también desobedeció la ley de Dios. Y se comportaron como la gente que no tuvo ley, como la gente que estaba con una conciencia entenebrecida, sus mentes entenebrecidas, poseídas, ajenas por el mal. Se hicieron ellos igualito a ellos, aprendieron sus costumbres. A ver, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a seguir escudriñando la palabra. ¿Qué dice? Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Y los mandó a nuestros padres que lo notificasen a sus hijos. A ver, quiero que entiendan, escuchen bien. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de la obra de Dios y guarden sus mandamientos, para que les vaya bien. Amado Dios. Amén, hermano. Para que les vaya bien. Aleluya. Cuando Dios vio, hermano, que el hombre había perdido todo, que el hombre había perdido la conciencia, había perdido, hermano, realmente el temor de Dios, había perdido, hermano, la conciencia de ser un ser creado por Dios a imagen y semejanza. Por eso yo siempre les he dicho que el hombre tiene conciencia, nosotros tenemos conciencia. Por eso es que dentro de las iglesias, hermano, alabado el nombre de Cristo, muchas veces en las religiones se habla del diezmo. Y se habla del diezmo, hermano, desayuno, almuerzo y cena. Se habla del diezmo todos los días. Y más se preocupan por el diezmo antes que por la santificación realmente del pueblo de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque se ha perdido la conciencia. Si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 4. A ver, capítulo 4, el versículo 2 y 7. Quiero que me lecturen ahí. A ver, lectúrenos, hermana Rosita. Capítulo 4, 2 al 7. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? La Biblia nos habla de dos personajes, Abel y Caín. Y dice que cuando empezaron esta creación de Dios, esta generación a multiplicarse, dice la palabra de Dios que Caín fue labrador de la tierra, del campo, fue un hombre agricultor. Y Abel fue un pastor de ovejas. Pero dice la palabra de Dios que Abel llegó un momento en que tuvo a hacer lo que le habían enseñado a él. Por eso está diciendo aquí en el libro del 78 de los Salmos: al fin que le enseñen a sus hijos, para que ellos aprendan, y le enseñen a sus hijos que van a venir después de ellos. Abel empezó a hacer lo que su padre terrenal lo había enseñado. Porque antes de la ley de Moisés no encontramos que Dios determina un diezmo. Encontramos, hermano, antes de la ley de Moisés encontramos una conciencia de la persona, del ser humano, del que fue creado por Dios, que le dio los peces del mar,
le dio toda la naturaleza divina, le dio todas las cosas creadas para que Él señoree de Él. Le dio todo a la disposición del hombre. Aún la lluvia a su tiempo, el aire que respiraba. Aún, hermano, alabado el nombre del Señor, la salud física. Todavía, a pesar que habían pecado ellos, todavía la misericordia de Dios estaba con ellos. Por eso cuando Jehová dio la suerte, el ángel de Jehová les saca del huerto de Edén, les dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pero solamente le pido al hombre que no alargue su mano al pecado y coja del árbol de la vida y viva para siempre. La misericordia de Dios todavía estuvo con ellos, hermano. Pero como Adán vio que esa misericordia de Dios estaba con él todavía, le hizo una ofrenda a su Dios, a su Padre. Y en esa ofrenda lo enseñó a sus hijos pequeñitos. Yo me pongo a pensar, bendito el nombre del Señor. Venga usted para acá, hermano Roger. Venga acá, venga acá. Yo me pongo a pensar, bendito el nombre del Señor. Mi hijo es un pequeñito que él mira lo que yo hago. Los niños son tan sabios, tan inteligentes, que él ve cuando yo doy una ofrenda al Señor. Y mi papá ha dado una ofrenda a Dios. Y él va aprendiendo lo que yo estoy haciendo. Toma así. Entonces la Biblia dice que nada puede hacer el Hijo si no lo ve hacer al Padre. Y todo lo que el Padre hace, hace el Hijo. Amén. ¿Cómo es que supo Abel de dar una ofrenda a Jehová si él no lo habían enseñado? Por eso es que dice que todos serán enseñados por Jehová. Y nosotros venimos a una iglesia para que nosotros nos enseñen la palabra de Dios, no para que nos vivan a nosotros, sino para que nos enseñen la palabra de Dios y nosotros podamos dar a Dios con una conciencia voluntaria de amor a Dios. Amén. No por fuerza, sino, dice la Biblia, con voluntad, con ánimo pronto, con un corazón alegre. Para eso venimos nosotros a una iglesia, hermano. Alabado Dios. Entonces, miren, hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que cuando Abel trajo la ofrenda a Jehová, dice que Jehová Dios lo miró, la ofrenda de Abel, y lo miró a Abel. ¿Cómo lo traía? ¿Con qué corazón lo traía? Por eso que Jehová Dios mira la ofrenda y mira al corazón del hombre. Cuando el hombre le da de un corazón bueno y sincero, no buscando algo a cambio, no interesándose por qué lo dio ni para qué lo dio, sino porque lo hace con un corazón bueno delante de Dios. Dios dice en la palabra del Señor que Dios no puede desechar a un corazón constricto y humillado. Dios lo recibe como un olor fragante. Y esa ofrenda de Abel fue agradable ante los ojos de Dios. Pero Caín empezó a hacerlo igual que su hermano Abel, pero lo hacía de mal corazón. Lo hacía en una forma, hermano, en una forma como que nada más porque tenía, hermano, que bendito el nombre del Señor, de repente hacer para que Dios no se moleste con él. O de repente porque, bueno, mi papá nos enseñaba y tengo que hacer a eso. Pero lo hacía con un corazón malo. Lo hacía con un corazón, hermano, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Un corazón de avaricia. Sentía pena. Conforme estaba dándolo, se desanimaba. A veces quizás le estaba dando de repente los choclos o los zapallos más grandes. Pero si lo voy a quemar, decía. Lo voy a quemar. Mejor lo quemo los más que no valitos y los más gordos lo vendo. Pero no se estaba dando cuenta que su corazón le estaba dictando hacer lo malo. No se estaba dando cuenta que lo que él estaba haciendo estaba sembrando para tener que cosechar el día de mañana. Como dice la palabra del Señor. Hijo mío, libro de Proverbios 23, capítulo 3. No te olvides de mi ley.
Átalo en la tabla, guárdalo en la tabla, pon la tabla en tu cuello y escríbelo en la tabla de tu corazón. Haciendo esto, tendrás largura de días. Encontrarás gracias ante los ojos de Dios. Y buena opinión en los hombres en la tierra. Amado Dios. Serás prosperado si tú haces conforme la ley de Dios. Entonces miren hermanos, aleluya, yendo a la palabra del Señor encontramos en la palabra de Dios, alabado sea el nombre del Señor, gloria a Jesús. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 14, el versículo 17 y el 20. Ahí quiero que lecturen ustedes. Capítulo 14, el versos 17 y el 20. Lectúrenlo por favor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Nos puede lecturar, hermano Luis? Libro de Génesis. Capítulo 14, el versículo 17 y 20. Estamos en sana doctrina, hermano. Queremos llegar al entendimiento de la palabra del Señor. Amén. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y llamó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Harán. Y cayó sobre ellos de noche el cielo, y los sacó de siguiendo hasta Hoba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes a sus parientes y sus bienes y a las mujeres de Maqueda. Cuando volvía de la derrota de Omer y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma recibiendo al valle de Israel, que es el valle de los reyes. Sigue, hermano, aleluya. Génesis 14, Del 17 al 20. 17 y 20, ¿no? Sí, sigue. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó sus enemigos en su mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Cuando Abraham se llegó a enterar, este hombre, este patriarca Abraham, escuchen bien. ¿Abraham tuvo ley o no tuvo ley? ¿Ah? Abraham estaba sin ley, pero tenía una ley de ¿qué? Conciencia. La ley de la conciencia, la ley de la mente. Por eso dice, los que son sin ley serán juzgados por la ley de sus conciencias. Abraham tenía una ley de su conciencia, Abel tuvo una ley de su conciencia. Pero el hombre en la tierra se ha vuelto un parásito delante de Dios, hermano, no hay conciencia. A ellos nadie lo enseñaron a diezmar, nadie lo enseñaron a ofrendar. A ellos lo enseñaron, hermano, su conciencia misma. Que tenían un agradecimiento a su Creador, que les había dado Dios la vida. Dios les había dado, hermano, el aire. Dios les había dado el reposo, les había dado, hermano, el refrigerio. Dios les había dado, hermanos, aleluya, de que sean Señor de todos sus enemigos. Que cuando sus enemigos se levantaban contra ellos, Jehová peleaba por ellos. Amén. Y esa conciencia era de que ellos estaban agradecidos del Señor, hermano. Agradecidos de Dios. Y lo que era de Dios no lo mezclaban. Lo que era de Dios lo apartaban. Por eso yo siempre he dicho, hermano, cuando una persona, cuando tú te arrepientes a Dios, no, pero hermano, pero yo, hermano, estaba en una iglesia donde no me enseñaban la palabra. Pero la Biblia bien claro dice, hermano, no está al otro lado del continente, no está al otro lado del mar. Cerca de ti está la palabra que predicamos, la palabra del Señor, que es la Biblia. Amén. ¿Y dónde está, hermano, la palabra? ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está el Espíritu Santo que te redarguye, te convence? El Espíritu Santo que te hace ver las cosas, hermano. Que tú mismo, el Espíritu te redarguye, hermano, alabado el nombre del Señor. Por eso Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya para enviarles el Consolador, el Espíritu Santo, para que les enseñe a toda justicia, a toda verdad, a todo camino. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Amén, hermano. Porque no hablará por su propia cuenta, sino todo lo que quiere el Padre. Eso los hará saber a ustedes. Por eso es que el hombre de Dios, la iglesia del Señor, no es una iglesia, hermano, que le exigen. No es una iglesia que le estén chequeando. No, hermanito, tú no has traído el diezmo este semestre, tú no has traído el diezmo esta semana, o tú no has hecho nada, tú no. Ahí tú vas a dar cuenta un día delante de Dios por tu conciencia. Un día delante de Dios se te va a abrir el libro de las obras y ahí va a estar todo tu planilla. ¿Qué hiciste tú por Dios? ¿Dónde está el agradecimiento a Dios? Por eso cuando Jesús estuvo aquí en la tierra le dijo, ¿no fueron 10 que fueron sanados de su lepra? ¿Por qué no vinieron los 9 a agradecer? ¿Por qué vino solamente uno a agradecer a Dios? ¿Dónde están los 9? Por eso dice la palabra del Señor, hay un pasaje bíblico, dice, pueblo loco, ignorante, así pagáis a Jehová, que Él ha sido tu Dios, que Él te sustentó en el desierto, Él te dio el maná, tus vestidos nunca se envejecieron, tus zapatos nunca se acabaron, Él que te dio de beber del agua de la roca de Sin. Y dice la Biblia, que Abraham sacó los diezmos y le dio a Melquisedec, sacerdote del Altísimo, y el sacerdote le dio pan y vino. Amén. Amén, hermano. ¿Por qué Dios estableció el diezmo? ¿Por qué Dios tuvo que establecer el diezmo, hermano? Yo me pongo a pensar, no lo hubiera puesto en la ley. Pero vamos a la palabra. Lecturen ustedes la palabra del capítulo de Deuteronomios 14, 22 y 25. Amén. Yo quiero que ustedes lecturen, hermano. Capítulo 14, el versos 22 y el versos 25. Deuteronomio. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Lecturen, hermanos. A ver, quiero que lo lecturen con alta voz. Hermana Rosa, lectúrenos.